Vamos a ver de qué manera podemos nosotros medir voltaje y corriente en este programa. Entonces, para medir voltaje y corriente, lo primero que tenemos que tener pues es el circuito al cual le vamos a hacer las mediciones. Para este ejemplo, nuestro circuito consta de una fuente de 12 voltios, dos resistencias que se encuentran en paralelo de 500 y de 100, una resistencia de 1K. Esta resistencia está en serie a este paralelo. Luego de eso encontramos dos resistencias en paralelo de 810 ohmios y por último esta resistencia que se encuentra en serie después de ese paralelo de 220 ohmios. Listo. Entonces, esa sería la configuración del circuito con el cual vamos a trabajar. Acá, ¿cómo medimos voltaje? Pues la medición de voltaje, lo que debemos tener en cuenta es que el aparato con el que vamos a medir voltaje, voltímetro, debe siempre conectarse en paralelo al elemento al cual queremos registrarle el voltaje. Aquí tenemos un ejemplo de medición de voltaje en cada una de las resistencias. Es simplemente un ejemplo, pero por ejemplo aquí a esta resistencia le conectamos su aparato, a esta resistencia le conectamos su medidor, a cada una de ellas le conectamos el medidor, pero pues por ejemplo en este paralelo nos habíamos podido ahorrar una y en este paralelo nos podíamos ahorrar otra. ¿Por qué? Pues las resistencias se encuentran en paralelo y si yo mido este voltaje es el mismo que debe haber en la otra resistencia, pero simplemente es como por comprobar y saber que eso es cierto. Entonces, conectado el elemento en paralelo. Los multímetros, los voltímetros de este simulador tienen este puntico. Ese puntico me indica el terminal positivo. Entonces, pues eso sirve simplemente para darnos la polaridad. Todos los voltímetros están bien conectados, excepto este. Al contrario, fíjense en que la polaridad está acá en este punto, el positivo, y en el punto de arriba el negativo. Y él me está dando una medición de menos 2.84 voltios. Esos menos 2.84 voltios, básicamente lo que me está indicando el aparato es que el voltaje está siendo medido al contrario, que la polaridad está al contrario. Simplemente, pues, es darle la vuelta al aparato y con eso ya solucionamos el problema. Se los muestro. Entonces, giramos el voltímetro y conectamos acá y conectamos acá y listo. Tenemos los mismos 2.84 que teníamos inicialmente, pero aquí positivos, simplemente indicándonos que eso está con la polaridad correcta. Aquí pues les he escrito una pequeña reseña de cómo hacer eso y aquí las medidas. No se les olvide, por favor, tomar las medidas tal como las dice el aparato. De pronto uno a veces se le olvida. Por ejemplo, 1.55 voltios. Este dice 585 milivoltios. Entonces, en este caso, digámoslo así, esto tiene un autorrango, él mismo coloca el rango en el cual se va a medir. Eso es lo pertinente a la medición de voltaje. Listo, aquí no hay necesidad de escoger escalas, nada de eso, porque pues el simulador él mismo hace eso. Más adelante vemos eso que les acabo de comentar. Medida de corriente. Para la medición de corriente, entonces, pues se hace con un aparato llamado amperímetro o el multímetro puesto en la opción de corriente. Entonces el amperímetro se debe conectar en serie al elemento al cual nosotros queremos registrarle su corriente. En serie. El anterior paralelo esté en serie. Y lo mismo,
Si el puntico nos indica la polaridad del aparato y si nos dice que, la medida es negativa, es sencillamente la cantidad está bien, pero la polaridad está al contrario. Si ustedes se fijan, entonces aquí tenemos un aparato. Fíjense que en este caso nosotros tenemos esto. En este caso, nosotros abrimos el circuito, es decir, abrimos esta conexión. Voy a hacer esto. Abrimos esta conexión. Y como debemos conectar el aparato en serie, entonces en ese punto nosotros intercalamos, ponemos el aparato con el que vamos a medir. Entonces aquí intercalamos, conectamos en serie el aparato para hacer la medición. Listo. Entonces ahí nos quedó con la polaridad invertida. Sencillamente pues es como para que nos demos cuenta que eso sí es verídico. Entonces, en cada una de las resistencias, por ejemplo, en este caso de esta resistencia, si yo pongo el aparato en este punto o lo pongo aquí donde está, pues como es un único camino, entonces por ahí la medición de acá o de acá es la misma y no hay ningún problema. Igual ocurre en este paralelo, igual ocurre en este paralelo. Yo puedo poner el amperímetro acá, yo puedo poner el amperímetro acá o lo puedo poner aquí abajo. No importa, lo mismo aquí, puedo colocar el amperímetro acá y me registrará la corriente que circula por esta resistencia, o si lo coloco acá me mostrará la corriente que circula por esa misma resistencia, porque el camino básicamente no es sino uno. Listo, entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo medir corriente, de cómo medir voltaje. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacerlo pues en 3D. Esto que tengo acá, si ustedes ven, es exactamente lo mismo que este circuito con el que venimos trabajando, el valor y la configuración de las resistencias. Aquí solamente he colocado el voltímetro y he colocado este amperímetro y este amperímetro. Cuando ustedes están haciendo el circuito aquí en esta regleta, él le va colocando los elementos que está utilizando. Por ejemplo, yo coloqué la fuente aquí abajo, él me coloca fuente acá, coloqué esta resistencia, me la coloca acá y sigue en ese orden. ¿Esto para qué sirve? Aquí esta es la plaqueta del circuito y aquí nosotros podemos montar nuestro circuito para verlo en 3D. Miremos, sacamos la fuente acá y la conectamos, por ejemplo, ahí, listo. Entonces, la fuente y los respectivos terminales de la batería. Aquí vamos a conectar la primera resistencia que sería esta, les dije que la sacaba en orden, y esta tiene que ser esta de aquí abajo. Ahora, el voltímetro es este, entonces es este de acá, lo traigo y lo conecto acá. Fíjense que no nos muestra el aparato como tal, sino nos muestra dos puntos, dos terminales en los cuales nosotros podemos medir. Ustedes se preguntarán, ¿y las conexiones? No se preocupen, él automáticamente las conexiones que está haciendo acá, las asume de las conexiones que tiene acá. Luego sigue la resistencia de 1K, que sería esta, la voy a poner ahí, listo, no hay problema. Las dos resistencias de 810 ohmios sería esta resistencia y esta resistencia. Y fíjense que en la segunda resistencia, esta que tengo aquí, hay un amperímetro, entonces lo vamos a colocar acá. Esto corresponde a este. Luego viene la tercera, la siguiente resistencia, que sería este, y el aparato de medida, que sería aquí. La conexión de aquí a aquí, la conexión de aquí a la batería, él lo hace automáticamente, o sea, aquí solamente me está haciendo eso de esa manera. Ahora, vengo aquí a la biblioteca de componentes y en la biblioteca de componentes puedo sacar un multímetro, este multímetro, no los de abajo, sino este, y ese multímetro lo pongo acá. Ese multímetro, fíjense ustedes, este multímetro es, a ver, cuadrémoslo para poder bien lo que vamos a hacer. Entonces, ese multímetro básicamente es
un multímetro pues aproximadamente como lo encontramos en la realidad. ¿Cierto? Ahí está. Si ustedes se fijan, tiene un punto común, tiene este punto donde conecto para medir voltaje, este punto donde conecto para medir corriente. Midamos voltaje, por ejemplo. Entonces ya sabemos que nuestra batería es de 12 voltios, entonces pongámoslo aquí en 20 y vamos a traer los terminales para poder medir. Los terminales son las puntas que nosotros conocemos allá en el taller. Entonces vamos a medir, fíjense, aparecen todos los puntos de conexión. Vamos a poner aquí y vamos a poner aquí. Entonces se supone que ahí hay 0.59 voltios, o si quiero pasarlo a milivoltios para hacer una mejor medida, esta escala es de 2000 milivoltios. Entonces hay 585 milivoltios que corresponde a la medida que está haciendo aquí. Cualquier otra resistencia, por ejemplo, estas resistencias de 810, entonces de 810 ohmios, coloco el terminal acá, coloco el otro terminal acá, subo la escala porque no hizo la medida, entonces 2.84 voltios. ¿Será cierto? 2.84 voltios. Entonces, perfecto. Ahora, para la medida de corriente, por ejemplo, nosotros tenemos este punto que hace referencia a este amperímetro y este punto que hace referencia a este amperímetro. Entonces, pues básicamente lo primero que tengo que hacer, ya sabemos que por ejemplo son 3.51 miliamperios. Entonces, vamos a colocar esta escalita acá en miliamperios para medir, son 3.51, entonces la escala de 20 está perfecta. Bien, sabemos que aquí hay 3.51 miliamperios para esta resistencia, entonces escogemos la escala de 20 miliamperios en directa y colocamos nuestro medidor ahí. Si ustedes se dan cuenta, perfecto, 3.51. Este borne de conexión está haciendo referencia a la conexión del aparato en este punto. Es decir, que si yo lo paso allá, entonces debe ser de 7.02 miliamperios. La escala está bien porque era la de 20. Nos dio negativo, quiere decir que esto está al revés. Entonces, sencillamente, intercambiamos los puntos. Listo, 7.02 miliamperios, perdón. Esa sería la forma de medir en nuestro circuito. Fíjense que tiene bastantes posibilidades. Esto sirve pues para mostrar el circuito desde abajo, para mostrar el circuito desde arriba, para mostrarlo desde, por ejemplo, que lo rote. Cuando tengamos las pistas y eso, más adelante miramos qué es lo de las pistas, de la baquelita, las conexiones que las podamos ver aquí y ya. Entonces ahí está. Bien, entonces esa es la medida de tomar un circuito, medir el voltaje, las condiciones de medir voltaje, las condiciones de medir corriente y una manera pues como muy práctica de tratar de utilizar un multímetro de los que tenemos. Aquí no nos preocupamos nosotros, se me olvidaba contarles, no nos preocupamos nosotros por seleccionar. ¿Por qué? Aquí tengo la escala en amperios, él coloca la punta en amperios. Si pasara la escala a voltios, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que estaba aquí, él mismo lo pasa. Si mido en amperios, lo pasa a amperios, si lo pongo en voltios, lo pasa en voltios. Entonces, pues es una gran ventaja. Bien, espero que les sirva, les lo hayan entendido y pues lo que esperamos puedan desarrollar su ejercicio. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Buen día.